Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Al Tablero. En esta ocasión tenemos uno de los temas más sensibles, polémicos y por eso también muy atractivo de discusión económica por estos días. Nos acompaña el doctor Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde y uno de los ponentes y propulsores de esta iniciativa. Doctor Mauricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la revista Dinero, a todos los que están conectados, a ti Carlos, gracias por la invitación para conversar sobre esto que ha generado tanto debate. Bueno, se imaginarán de qué se trata, es la famosa ley de plazos o pagos justos por los tiempos, cómo se manejan o se financian para algunos las empresas grandes, postergando los pagos para las pymes y los emprendedores. Hay una discusión también del sector empresarial donde dice pues que no se puede limitar la libertad empresarial en ese sentido, y hay un gran debate en torno a eso. Los invitamos para que nos envíen sus preguntas. Acá el doctor Toro estará muy atento a responderlas, y para poner un poco en contexto qué es lo que está pasando, para dónde va el proyecto que ha generado tanta controversia, pero que a la vez ha sido bastante interesante y enriquecedor el debate. ¿En qué estamos en este momento en el debate, doctor Toro? En este momento ya vamos para el tercero de 4 debates, ya tuvo su paso por Cámara de Representantes, donde logró la aprobación por unanimidad en la Comisión Tercera Económica de la Cámara y posteriormente en la plenaria de Cámara, donde son 174 representantes y solo 7 en ese momento de los que votaron en contra, es decir, con una mayoría arrolladora, porque el Congreso en Cámara logró entender la importancia de esto para el desarrollo económico, la competitividad, la productividad y el empleo. Ahora viene el tercer debate de 4 que se va a dar próximamente en la Comisión Tercera, pero de Senado. Ok, la semana pasada hubo bastante ruido alrededor del proyecto por los pronunciamientos de dos importantes gremios, FENALCO y la ANDI. ¿Qué fue lo que pasó y qué dijeron esos gremios? En su momento, nosotros hemos venido dialogando constantemente con diferentes gremios. Hoy nos apoyan unos 14, 15 gremios de todos los sectores, y FENALCO y la ANDI, que representan en algunos casos esas grandes compañías mayoristas o grandes superficies, pues tenían los reparos frente al proyecto. La semana pasada ya FENALCO emitió un comunicado donde, después de un diálogo muy amplio que tuvimos, donde incorporamos gran parte de las preocupaciones que ellos tenían, se sumó y en un comunicado dice que ahora apoya el proyecto de ley de pago a plazos justos, y solo tenemos entonces a la ANDI, que pues en su mayoría está respondiendo a las presiones de la gran industria, de la gran empresa, que es la que se ha acostumbrado a vivir en este caso de la pobreza de las pequeñas, pagándoles a 90, 180 días, 210 días, aduciendo una cantidad de argumentos que en lo personal no comparto, pero en especial que creo que están o desinformados o en su momento no son precisos. Ayúdenos a entender un poco en contexto qué es lo que dice el proyecto, es decir, cuáles son esos plazos, cuáles son los plazos justos, y en consideración de la iniciativa que usted presentó, cuáles son esos periodos de tiempo en los que se van a mover esos plazos, esos pagos. Pues es que esto responde a una historia particular, y es mi vida anterior a esta, que era un emprendedor que bueno, no para había los hecho que no nunca. lo conocen, él fue director de Impulsa, pero además emprendedor. Siempre me he dedicado a esos temas y me vi sometido como director de Impulsa a ver a cientos de empresas morir en el camino precisamente por problemas de flujo de caja, y un gran porcentaje de ese problema de flujo de caja, capital de trabajo, se debía a esos pagos tan injustos donde tienen que esperar 60, 90, 180 días. Tengo casos de hasta un año de espera para poder recaudar la plata de un servicio o un producto que ya han prestado, que los obliga a verse en la necesidad de endeudarse en un banco, unas tasas abusivas, para poder sobrevivir y operar. Y nos llenamos como de unas empresas zombies que ni crecen, sino que viven ahí de la deuda si es que les prestan. Entonces, entendiendo esta situación, empezamos a analizar el comportamiento de las empresas en Colombia. El 96% de las empresas del país son MIPYMES, es decir, ese 96 genera casi el 90% del empleo, pero la mortalidad más grande que se da cuando una empresa se crea y se muere es justo en las MIPYMES. ¿Cuándo vamos a ver ese problema de caja? Entonces empezamos a buscar mecanismos que nos permitieran a nosotros lograr que puedan salir adelante, generar empleo, y pues lo que primero propusimos fue el proyecto de ley de pago a plazos justos, que busca lo primero, que los pagos en Colombia se hagan máximo a 45 días. Habíamos hablado de 30, pero en la conciliación que se hizo en la plenaria de Cámara quedó a 45 días. Máximo, un proveedor tendrá 45 días para pagar una factura posterior a prestado el servicio o entregado el producto. Lo segundo, se sancionan las prácticas dilatorias. ¿Cuáles son las prácticas dilatorias? Y aquí debe haber muchos emprendedores conectados, empresarios. Tú radicas la factura, te dicen que te van a pagar en 180 días y el día 179 te dicen que la factura tiene un error, que la firma no era la correcta, que no ampliaste la cédula al 150. Todas las trabas que tú no te imaginas te pueden poner. Entonces tú vas corriendo a cambiar la factura y te dicen,
pero es que resulta que ya el ciclo de facturación cerró, te toca esperar otros 30 o 60 días más. Prácticas abusivas dilatorias, además del pago abusivo de tiempo. Esto también sanciona esas prácticas y se entiende que el tiempo empieza a correr tan pronto vendes y pones el producto y lo entregas o el servicio, para que no te saquen peros o no te pongan de estafeta de las empresas buscando chulos por toda la compañía, que eso no es trabajo tuyo. Lo siguiente, el régimen sancionatorio que se viene allí, y es aquellas empresas que sean reincidentes, es decir, estas empresas que no pagan a plazos justos. El emprendedor podrá, o el empresario, la mediana, pequeña, microempresa, podrá irse a un proceso ejecutivo normal, pero se le deberán reconocer intereses moratorios a partir del día, en este caso era 31, ahora quedó a 45, a partir del día 46 se tiene que reconocer por parte de la gran empresa intereses de mora. Y en caso de que no pague, podrá denunciar en un ejecutivo, es decir, en un juzgado, y deberán remediarlo con el 20% del valor total de la factura, que son los costos en los que uno incurre por abogados. Muchos de estas personas no demandan. ¿Por qué? No tienen con qué pagar un abogado. Uno no tiene y uno está enfocado en otra cosa y se quiebran por eso. Hoy tienen que, si esto se llega a demostrar y el juez dice, oiga, sí señores, esta empresa violó los términos de pago y utilizó prácticas dilatorias, deberá pagar los intereses más el 20% del total de la factura como retribución al gasto que tuvo el emprendedor. En general, ese es el resumen de lo que busca este proyecto. Cuando uno habla con algunos grandes empresarios, dicen en su preocupación por esto, una de las preocupaciones que tienen ellos es que eso lo que podría empujarlos es a que busquen importar productos y no proveerse de materia prima o productos locales. ¿Qué tan cierto o no es eso? Ahí vienen las imprecisiones que empieza uno a ver de esos argumentos, es decir, hoy la gran empresa compra a la mediana es luego a la pequeña a la micro, y funciona de alguna manera como una cadena, aunque hay grandes que compran directamente a micros y pequeñas. Ese reemplazo es supremamente difícil de dar porque es que por fuera no consiguen la producción total de lo que se da aquí. Pero segundo, hay un tema, cuando usted va a importar, usted no puede decirle al importador, mándeme la mercancía que yo le pago en un año. Usted le toca entregar una carta de crédito, quiere decir que usted le toca de una vez pagar un para que le traigan la mercancía, es decir, usted tiene que hacer un abono para que le puedan despachar, y puesta en puerto para que se la liberen, usted tiene que pagar el resto, ya sea por crédito bancario o por una deuda. Es decir, a los importadores en su mayoría, no a todos en general, pero a su mayoría les toca pagar más rápido incluso que si compran aquí. Entonces, pues no tendría sentido porque tendrían que empezar a pagar más pronto de lo que tendrían que pagar aquí, razón por la cual ese argumento no es tan del todo cierto. La otra gran preocupación que tienen los empresarios grandes o que podrían verse afectados por esta discusión es si se estaría afectando la libertad de empresa en el país, sobre todo por las relaciones contractuales que existen entre la grande y los proveedores. ¿Cuál es la respuesta? El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia está dividido en dos partes. La primera, donde se garantiza la libre empresa, y yo estoy de acuerdo con eso y siempre lo he promovido como emprendedor y como he venido a trabajar en este sector. Pero el segundo artículo dice que el gobierno y el Estado colombiano deberá intervenir en los casos en que la libre empresa se vea en riesgo y la libre competencia se esté afectando. Es decir, cuando la cancha se desnivela, en ese momento el Estado tiene que entrar a operar para nivelarla. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo que hay es un desnivel, donde hay una injusticia, donde se está haciendo uso y abuso de la posición dominante que está sometiendo a las pequeñas a una obligación por la que no deberían. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que se está violando el libre mercado y se está haciendo un abuso de la posición dominante. Obligación tenemos nosotros de garantizar que eso no ocurra para que la libre empresa se dé. Por eso acudimos a ese segundo párrafo que lo que busca es nivelar la cancha precisamente de una manera en la que no haya que hacer intervención. Intervenimos para nivelar, no intervenimos para desnivelar. Y eso es lo que hace este proyecto, nivelar la cancha para que haya justicia. Porque es que no se nos puede olvidar que en la medida en que las empresas recauden a 30 o 45 días su dinero, van a poder prestar mejores servicios, van a poder innovar. La competencia hoy no se va a dar en Colombia por quién estira más el plazo, sino por quién es más innovador y le ofrece un mejor producto o un servicio. Pero otro tema muy importante aquí.
vamos a poder pagar mejores salarios, vamos a poder crecer en contratación ya no teniéndonos que endeudar en un banco por 7 meses a unas tasas abusivas. Esto nos va a poder a nosotros ser mejores y más competitivos. Incluso, yo le digo a la gran empresa, hace poquito hablaba con 2 grandes empresas de estas que están pagando 185 días. Yo les dije, miren, la medida en la que ustedes fortalecen su cadena de proveedores, ese proveedor le va a ofrecer a usted a menor precio, porque no le tiene que cargar el costo financiero de ese espacio de endeudamiento a usted, y fuera de eso con mejor calidad. Y usted a su vez va a ser mejor y va a poder vender y aumentar su margen si quiere o bajar el precio al consumidor. Es un tema netamente de productividad y competitividad. Entonces uno no puede crecer a costa de la pobreza de los demás. Uno tiene que crecer con ellos, de la mano con ellos. Y lo decía yo hace poquito en una entrevista. Esto funciona como una locomotora, donde el vagón grande, el que va jalando la economía, son esas grandes empresas, que van jalonando a las medianas, pequeñas y micro que van detrás. En la medida que la carga de las de atrás sea liviana, esa locomotora va más rápido y va a poder cruzar más fronteras y crecer más. Pero lo que están haciendo estas grandes empresas es que le están tirando carga a su mismo vagón. Si las micro, medianas y pequeñas no crecen, ellos tampoco. Y entonces esto se vuelve un país de empresas zombies, donde ninguna logra trascender fronteras. ¿Hace cuánto, aparte de los de la tecnología como Rappi y demás, hace cuánto no vemos una gran empresa en Colombia de servicios o productos que se vuelva multilatina? Seguimos con las mismas de siempre. Pero además, esto está haciendo es que eso no pase. Nos están poniendo barreras, no se están dando cuenta de la oportunidad de crecimiento que tienen. Hace unos días me llamaba una gran empresa que está pagando a 30 días. Y me dice esa gran empresa que me dijo, oiga, no quiero que diga mi nombre ahora porque me genera un ambiente enrarecido, y que nos está apoyando. Dice, yo estoy pagando a 30 días. El cambio de la productividad que yo he tenido desde que hace un año implementamos los pagos a 30 y 45 días y no a 180 es brutal. Los proveedores se entregan más rápido y con mejor calidad. Yo tengo menos productos devueltos. Tengo muchísimo mejor ambiente en esos productores y estamos creciendo más y vendiendo más. Entonces yo no entiendo ¿por qué no quieren innovar? Se anquilosaron y es un mensaje que yo le doy a la Andy. Hay que romper barreras, hay que cambiar los modelos de negocio. Y que el hecho de que esto funcione hoy así no implica que no pueda ser distinto. Hay que crear otros mecanismos de crecimiento. Les agradecemos a todos los que están en este momento conectados. Empezamos a recibir sus preguntas. Hay un comentario muy interesante de Walter Bolaños que quiero amarrar con una pregunta que tenía, y es: ¿la productividad se ha afectado por los problemas de flujo? ¿En el proyecto se contemplan algunos flujos de caja, o cómo opera un poco el flujo de caja? Estamos hablando mucho de las pymes, yo estoy del otro lado y ahorita preguntando, pero ¿cómo se mira el flujo de caja de los pagadores? Es decir, eso se contempla en el artículo, en los artículos del proyecto. ¿Cómo se analiza eso? Pues para que no haya un desequilibrio también de un lado o del otro. Y hemos sido muy cuidadosos con eso, y es que este proyecto ha tenido debate con muchos gremios, con todos en realidad, y los empresarios. Lo primero, hay un régimen de transición, un régimen que en su momento estaba hablándose de 2 años, casi 3 años, que lo proponía el gobierno y lo proponía la industria para que la ley empezara a operar, de tal manera que durante esos 3 años las empresas pudieran acomodar sus prácticas de pago y pudieran volver a lo que pasaba hace 10 años, que se pagaba en esos términos. Es que esto se desconfiguró hace unos años. Entonces, hay un tiempo. El representante del Partido Liberal, Juan Carlos Reinales, solicitó que ese tiempo de transición se redujera a 1 año porque consideraba, y yo apoyo esa proposición, que 1 año es suficiente para que organicen su flujo de caja y empiecen a pagar. Pero aquí lo más importante, y eso es un mensaje directo a la ANDI, que ha desinformado con esto. Él le está diciendo, y digo él, es Bruce McMaster, está diciendo que se va a liberar una deuda de casi 60 a 100 billones que él dice que se le debe a las medianas y pequeñas, que además él mismo da un argumento brutal. Miren la plata que le están debiendo a la economía. Pero entonces él dice que eso se va a liberar al mercado y que lo que va a generar es una inflación impresionante. Yo les recuerdo a ellos que es que ninguna ley es retroactiva. Es decir, que las facturas que al momento de sancionar la ley estén bajo esos parámetros de pago, seguirán bajo esos parámetros de pago. Es decir, esa plata no se va a liberar porque va a seguir recaudándose como hasta ese momento se hacía. Esto entraría a operar posterior a la sanción de la ley, 1 año después, y ahí habría 1 año para que las empresas organicen sus flujos de paja. Compren inventario. Me decían, es que las empresas compran mucho inventario. Pues fácil, no compren tanto entonces. Es decir, empiecen a buscar cómo se adecúan a esos flujos de caja y de esa manera tienen 1 año para hacerlo. Y a partir de ahí tienen que pagar a 60 días 1 año más. Y al tercer año baja a 45 días. Tiempo suficiente. Se demostró
en más de 7 países que han implementado este tipo de leyes, que lo que ellos dicen que va a pasar negativo es al contrario positivo. José Nelson Alvear pregunta, muchas gracias a los que siguen conectados ahí. Soy empresario y proveo contratistas que trabajan para grandes empresas. Veo con tristeza que duran 2 años o más por el sistema de pago de 90 o 100 a 120 días y además les cuesta mucho trabajo el pago del IVA. Como sugerencia, las empresas grandes deberían retener IVA por más de 80% para colaborar con el mediano y el pequeño empresario. ¿Qué opinas sobre ese comentario? Es muy bueno y lo hemos tenido en la mesa. Nosotros, cuando de hecho una de mis promesas de campaña en su momento, además de este pago a plazos justos, era el tema del IVA. Y es que uno tiene que pagar el IVA cuando aún no le han pagado la factura, porque la DIAN le llega a uno y le dice a los 2 meses págueme ese IVA o a los 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El proyecto número 173 que radicamos en la Cámara de Representantes, lo que busca es que el IVA se pague efectivamente cuando se haya pagado la factura por parte de la gran empresa. Y hoy con la factura electrónica la DIAN podría cruzar esa información. Pero entonces esto lo estamos trabajando en otro proyecto aparte porque es otra problemática que aunque va al mismo punto es distinta. Ya iba para allá. Casimiro le manda saludos y dice, Gracias, proyectos como estos deberían darles más volumen en la política, es un gran aporte al cambio económico, de desarrollo económico y determinación de los monopolios. Yo quería mirar un poco el tema tecnológico, porque cuando uno mira la filosofía, los principios filosóficos de este proyecto, que uno diría, desde afuera uno dice, pues parecerían bien intencionados para que esta locomotora siga funcionando, hay 2 cosas que a uno lo ponen como en contexto. La primera, los plazos excesivos no negociables, entonces las pymes o los proveedores quedan un poco atrapados, pero lo otro que ha venido pasando mucho es el bloqueo a la libre circulación de la facturación. Sí. O sea, que no pueden negociar la facturación. Hay muchos emprendimientos que están a partir de factura de factoring haciendo sus transacciones. ¿Algo contempla este artículo? ¿Qué pasa con la negociación de las facturas? ¿Ha habido investigaciones de organismos de vigilancia sobre la posibilidad de que la gente pueda negociar sus facturas? ¿En qué estamos ahí? De hecho, la superintendencia emitió una resolución hace ya varios meses donde prohibía este tipo de prácticas, porque lo que estaba pasando era que la empresa se acercaba y decía, listo, usted puede hacer factoring, pero tiene que hacer factoring con los que yo tengo. Entonces usted se iba por un banco X y encontraba que le iban a hacer factoring a una tasa de interés, voy a dar un ejemplo del 2%. Y ellos le decían, no se puede, le toca con los nuestros y los nuestros están al 4%. Entonces el 4 y el 3.6 y lo obligan a uno. Esa es una práctica que viola la libre competencia y la libertad de mercado. La Super fue muy clara donde explica que eso no se puede hacer. Y lo segundo es que hay unas que simplemente no te dejan hacer factoring, sino que te cobran una cosa que se llama el pronto pago. Y es que quieres que te pague antes, no en 6 meses, sino en 30 días, listo, te descuento hasta el 30% del valor de la factura. Es un abuso completamente y es allí donde hay que hacer las denuncias necesarias. Por eso este proyecto de ley lo que hace es hacer que los pagos sean entre 30 y 45 días para que no tengan que recurrir a ese tipo de mecanismos. Ahora, quien pueda recurrir al mecanismo de factoring lo podrá hacer porque no nos metemos con prohibiciones de ese tipo. Lo que pasa es con la industria del factoring. Quienes hacen factoring hoy van a tener que invertir el negocio, es decir, hoy no le van a tener que prestar al pequeño, mediano o microempresario, sino que le van a tener que prestar es al grande, como ocurrió, por ejemplo, en México y Chile, que las empresas que ofrecían factoring simplemente cambiaron el cliente, pero lo siguen ofreciendo. Ya no le dicen hoy que eso no se llama factoring, sino que tiene otro nombre y es, en este momento se me escapa, pero lo que busca es precisamente que estas empresas que ofrecían el negocio de financiación empiezan a financiar a las grandes y les dicen yo le presto para que usted le pague a 30 días a la pequeña y no como estaba pasando ahora, que usted como pequeña tenía que entregar la factura, dar un porcentaje y perder para poder sobrevivir. Algunas empresas de estas denominadas fintech han venido haciendo pues algunos comentarios a los proyectos y hay algunas ideas que han venido circulando. Una de ellas es el registro público que incorpora información de flujo de caja de los proveedores, trabajar con la factura electrónica. ¿Cómo se podría incorporar todo este tema tecnológico a esta iniciativa? Es muy importante y de hecho, ¿qué quedó incluido dentro del proyecto? Quedó incluido una, digamos, ya no garrote, sino zanahoria, y es decir, el listado de los mejores pagadores. Y por medio de la tecnología, con la factura electrónica, la DIAN podrá entregarnos a nosotros, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, como se vayan a dividir el caso, de tal manera que el gobierno diga, oiga, vamos a sacar los mejores pagadores, también para incentivar que esa práctica vaya desapareciendo y quedó ese sello de buenas prácticas que por medio de tecnología vamos a poder tener. En este momento todavía no está estable el sistema de factura electrónica. Esto, según la DIAN, va a tomar un par de meses más para poder tener ese equilibrio y conocer. Sin embargo, son millones
millones de transacciones que se hacen en un día en un país como Colombia, y es supremamente complejo por medio de la factura saber quiénes están pagando a tiempo o no para hacerlo. Eso es un reto que queda y que fue una iniciativa del gobierno nacional que yo incluí en el proyecto, que considero positiva, pero que no sé cómo la van a ejecutar porque tantas transacciones es difícil saber cuáles son los tiempos de ellas. Rubiel Rodríguez hace un comentario. Hoy día es mucho más difícil sacar adelante un emprendimiento porque los apoyos se los dan a las grandes empresas y los pequeños nadamos contra la corriente. ¿Su experiencia? Pues toda, pero mire esto que me pasó hoy. ACOPI, que es uno de los gremios que nos apoya, aquí están las empresas de seguridad, las de plásticos, el gremio de productores audiovisuales, de actores de cuero y el calzado, de los transportadores, están apoyándonos. Muchos gremios, es que son todos los gremios grandes de este país, aparte de la ANDI, están con este proyecto entendiendo la importancia de esto para el desarrollo económico del país. Pero miren lo que pasa. Nos fuimos a averiguar, ACOPI hizo un ejercicio muy bonito. ¿A cuánto le prestan para capital de trabajo en un banco a una gran empresa que necesita plata para trabajar y crédito? Al 0.75 efectivo anual. Y cuando usted es una mediana, una pequeña, una micro, le están prestando entre el 2.5 y el 3. Entonces, ¿por qué vamos a hacer nosotros, las medianas y las micro, las que tenemos que financiar a las grandes? Cuando ellas pueden acceder a un crédito a unas tasas casi regalado. Es que es más, les cobran porque les tienen que cobrar algo, pero por ellas no les cobrarían. Pero a nosotros sí. Como dicen coloquialmente, ustedes entienden. Esto no es un podcast, desafortunadamente. Walter hace una referencia también de su experiencia. Dice, nosotros tenemos un cliente que nos ofreció el factoring directo. Ellos asumían todo y con una tasa menor al 0.6% mensual. Ahí, ese es un ejemplo. Y lo que yo digo, y la gente de factoring puede empezar a prestarle a las grandes a esas tasas, incluso, es más, los del factoring si migran a prestarle a las grandes pueden incluso cobrar un poco más porque la grande tiene con qué. Pero ¿por qué yo insisto? Las pequeñas y las micro tienen que reducir su capacidad operacional y su margen de utilidad innecesariamente. No tiene sentido. Si nosotros ayudamos a que las micro, las pequeñas, como los países desarrollados, por Dios, nosotros en Colombia necesitamos cada vez que las micro se vuelvan medianas, para que las medianas se vuelvan grandes. Y esto es uno de los mecanismos que nos va a permitir con otras cosas, lo del IVA, la disminución de trámites, la lucha que tenemos con el INVIMA para aquellos que tienen productos, son muchas cosas, pero esto nos deja un paso, una milla más adelante, que no la vamos a recorrer en ningún caso con otros mecanismos. ¿Cómo está Colombia? Digamos, esta iniciativa es una iniciativa que ya se ha discutido en otros países. ¿Cómo ha sido esa discusión en los otros países? ¿Qué vamos a aprender de lo que ha pasado? ¿Qué pasa con el nuevo club de las mejores prácticas de la OCDE? Esto está incorporado ahí. Un poco ese escenario internacional, ¿cómo está? Bien, mire, la OCDE, hombre, para un estudio, otro estudio. Entonces, mientras la ANDI dice que FEDesarrollo sacó un estudio, nosotros estamos con el de Confecámaras, estamos con el de FENAL, con el de la ANDI, tomamos de FENALCO, tenemos cosas de la OCDE, del estudio de Late Payments de la Unión Europea. Y en general, la Unión Europea, por ejemplo, dice que en la medida en la que más rápido se pagan las facturas en un país, eso incide positivamente en el clima de negocios de un país. Tiene un crecimiento. Y la OECD da una cifra dentro de tantos estudios que dice que el impacto podía ser del 0,3% en el PIB, positivamente hablando. Es decir, que una política de pago a plazos justos impulsaría en promedio el 0,3% del PIB crecimiento, puro crecimiento. ¿Y qué pasó con los países que lo han hecho? Unos han aprendido y nos han permitido a nosotros incorporar los cambios para, digamos, solucionar los problemas que ellos tuvieron. Ya seríamos el 8º país que lo hacemos. Voy a dar un ejemplo con Chile, que Chile es de lo que tanto se habla porque fue el último país que lo aprobó. Chile cometió un error que aceptaron y hoy están modificando la ley, que es el error en el que nos quiere hacer caer la ANDI, y es el de acuerdos entre privados, que es que a mí me queda imposible aceptar eso. Porque el acuerdo entre privados lo que están diciendo es, miren, listo, saque la ley, hágale que se la apoyamos, pero entonces los privados podrán hacer un acuerdo, es decir, la grande podrá decirle a la pequeña, mire, fírmeme este acuerdito donde usted acuerda conmigo que yo le voy a pagar a 180 días y que usted está de acuerdo. Y otra vez la posición dominante, usted no tiene otra opción que decir, bueno, pues si no es usted, entonces ¿a quién? Bueno, está bien. Es decir, esto se volvería la ley de pagos injustos, sino justos. En Chile cometieron ese error. Hoy está el proyecto de ley modificatorio para eliminar el artículo del acuerdo de pago entre privados, que fue también lo que pasó en España.
Entonces no podemos aceptar ese artículo porque sería legalizar y poner un trámite más a una realidad que están sufriendo miles de MIPYMES. No se puede. Pues no tendría sentido la ley. No tendría sentido la ley. Ahora, las grandes están excluidas entre ellas. Las grandes, entre las grandes, pueden pagar al tiempo que quieran. Porque a mí me decían del éxito que nos abordaron en su momento, venga, pero es que yo compro 13.000 televisores o más, 50.000, ¿yo por qué le voy a pagar a LG que incluso es más grande que yo, pero pues que las dos somos grandes? Ah, bueno, entre las grandes, si ustedes se quieren excluir, de maravilla, pero a mí no me van a excluir el resto. ¿Qué quiere la ANDI? Eliminar también las medianas, que solo sea para micros y pequeñas. Hombre, es que las medianas es donde está el 60% de la deuda, que son las que luego le pagan, ahí sí, acabaríamos con las medianas y generaríamos una integración vertical delicadísima. ¿Qué pasa con el Estado? Porque el Estado es otro, entre comillas, a veces mal pagador, sí, y se demora mucho pagando a proveedores y a los servicios que le prestan a ministerios y entidades gubernamentales. ¿Cómo va a quedar ahí? Muy buena pregunta y eso ha sido de mucho debate. Yo tengo una visión distinta del Estado. El Estado, ¿qué es lo que pasa? Son el mismo problema con dos fenómenos y aproximaciones completamente diferentes. El Estado no paga a tiempo como lo están haciendo estas empresas. Lo que pasa es que mientras la gran empresa, el sector privado, usa su posición dominante para decirte te voy a comprar pero te pago en 180 días, el Estado no pacta esos pagos a plazos injustos. El Estado pacta sobre entregables y sobre unos pagos a 30, pero no paga. Mientras este señor paga cuando te dice que te va a pagar. Yo te pago en 180 días, el privado, y te paga en 180 días, pero usa de su posición dominante abusiva para pagarte en 180 días. El Estado no te pacta 180 días. Te dice, cuando me entregue este pago, se supone debería pagar a los 30 días y se demora 1 año, 2 años y 3 años en pagar. Pero el fenómeno es por la paquidermia del Estado, por la burocracia, porque el Consejo, la Alcaldía o la Presidencia no han abierto el PAC, porque no se ha aprobado en el Congreso o en los consejos el presupuesto, porque cambiaron de funcionario, porque el interventor no dio y le ponen todas las trabas y termina el Estado impagando, incumpliendo. Para eso hay procesos. Pero el otro lado, que es el privado, es que pacta pagos a plazos injustos. La problemática al final es que la gente no recibe su pago. Este proyecto incluyó al Estado. Yo consideraba que debía presentarse uno exclusivo para el Estado porque el fenómeno es distinto. Es cómo eliminamos las barreras que hay y la tramitología excesiva del Estado para que se pueda pagar rápido, que esto no ocurre en el privado. Pero igual, para tranquilidad de quienes están aquí, quedó por solicitud de un representante incluido en ese proyecto de ley la obligación también del Estado a que pague a ese mismo plazo, de tal manera pues que estarían incluidos los dos allí. Bueno, hay muchas preguntas, vamos a seguir con esta de Mónica María López. Es más un comentario. La gran industria hace el pedido a la pequeña industria y recibe el pago del comprador finalmente, generalmente en caso inmediato, como en el comercio. ¿Cómo mueve ese dinero? Mientras tanto, la pequeña industria lo está financiando y si debe pagar a su proveedor y a sus empleados pidiendo créditos en el mejor de los casos. Cadena de pobreza. Sí, así es. Es que yo me fui una vez a un supermercado. Esos videos los tengo que sacar pronto. Me fui a un supermercado y hice un mercadito chiquito. Y llegué a la caja. Pum, 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 me registraron todo. Cuando me dijeron, señor, son 135.000 pesos, le dije a la cajera, listo, vengo en 7 meses, muchas gracias. Y cogí las bolsas y me cayeron 2 vigilantes encima. Usted no se puede ir. Y le dije, ustedes sí recaudan en efectivo y de inmediato. Y yo, siendo una mediana, una pequeña, una micro, tengo que esperar 10 meses. ¿Y ustedes recaudan en efectivo? No hay derecho. ¿Y pudo salir con las bolsas? No, me tocó pagar. Posición dominante. Carlos Cortés pregunta, parecería obvio, pero desde su punto de vista, ¿este proyecto cómo incentiva el comercio formal en un país donde la informalidad supera el 70% de los mercados y el pequeño comerciante prefiere evadir en vez de actuar acorde a la ley? Pues es que ahí va el punto. El pequeño comerciante se formaliza y luego le toca esperarse 180 días para que le paguen una factura. Esto es un desestímulo a la formalidad y a la formalización empresarial. Si nosotros logramos justicia en los pagos, va a haber un incentivo para que más personas se formalicen porque reciben a tiempo, porque no tienen que endeudarse, porque es que además muchos ni acceden a crédito. Esa es otra barrera que tenemos en Colombia, el acceso a crédito por parte de las medianas y las pequeñas, que el porcentaje pequeño que puede acceder a crédito con una tasa absolutamente abusiva y gigante, anticompetitiva. Entonces el tema es, aquí lo que vamos a hacer es generar incentivos para que ellos se formalicen y así haya negocios, si no, no pueden.
Mónica hace otro comentario, dice, si quiero tener en mis referencias a estos clientes, tengo que aceptarles sus términos. Eso no se da como negociación equilibrada. Y otra cosa que me di cuenta porque me están llegando a mi Twitter y a mis redes muchas denuncias. Hay una gran empresa, productora de una gran cerveza del país, que está... Bueno, ya hay dos. Hay dos, sí, pero es una de esas. Está poniendo los precios en algunos proveedores, como es en el caso... no voy a dar el caso porque me preocupa de quienes me están pasando la información, luego haya represalias contra ellos, pero miren, ahora te están diciendo, además de que pagamos a 185 días, yo le digo, ¿en cuánto le compro? Es decir, vamos a comprar estos teléfonos, necesitamos proveedores, yo los tengo a 2.000 y va y dice, a 500, el que quiera por 500, pues bienvenido. Eso todavía es más abusivo, es decir, ahí sí que están interviniendo el mercado. Ellos mismos están diciendo a cuánto se va a vender un producto o un servicio y no van a pagar más de ahí. Okay. Y entonces someten a los demás, que hay gente que está en la necesidad de, pucha, no importa si vaya a pérdidas. Mover la caja. Sí, mover la caja. Es una cosa increíble. Entonces uno dice, hombre, además de que estás pagando lo que te da la gana, ahora me vas a decir que me pagan en 185 días. No hay derecho. Bueno, ya para ir cerrando, doctor Toro, ¿el proyecto tiene otros proyectos que complementan o que compiten con su proyecto en el Congreso? Sí, hay tres de los cuales está el mío, que es el 181 Cámara, 183 Senado, pero también hay uno que se radicó por parte del senador Álvaro Uribe del Centro Democrático, y hay otro que corre solamente para temas del Estado. Como este ya recogió el Estado, pues el otro proyecto pues, no tendría operación. Ahora, la diferencia de estos dos es que ese tiene un tema muy preocupante y delicado, y es que favorecería la integración vertical, es decir, iría en contra de las micro y las pequeñas, porque distingue pagos entre tamaños. Entonces dice, a las micros se les va a pagar a 30, a las pequeñas a 45 y a las medianas a 60. Eso haría que una grande prefiera comprarle a una pequeña o a una mediana que a una micro. Y eso es un efecto perverso. Este proyecto que va avanzando, que es multipartidista, este que yo tengo que es el 181, no distingue para solucionar ese problema que fue un aprendizaje de otro país. Y es muy importante decir esto, este proyecto es de todos los partidos políticos. Hay muchos coautores, son más de 27, 2 de cada partido, que como Comisión del Emprendimiento presentamos. Incluso hay muchos defensores de él dentro del mismo partido de gobierno. ¿Hay posibilidad de acumularlos? Hoy por lo que como entran en ciclos distintos, este entró por Cámara, va para Senado, el otro de Senado pasaría a Cámara, se presentaron en momentos distintos, pero hay una cosa importante y es mucho de lo que está en ese se incorporó en este. Faltarían 2 temas, que es que se incluye acuerdos entre privados, y eso es lo que no podemos permitir. Ese proyecto de alguna manera fue elaborado por Fenalco, el gobierno lo tomó y se lo entregó al senador, pero pues es lo que ellos quieren, jugar con ese proyecto para luego decir que fueron buenas personas, que también les preocupa lo mismo, pero por dentro pues está el gatico o el miquito, que es un orangután en realidad, que es acuerdo entre privados para sacar una ley que sería letra muerta. Este proyecto sí no ha permitido eso, incluye lo demás, soluciona los problemas de los demás. Ese se va a discutir esta semana también en tercera de Senado. Así que hay que apoyar este que ha recogido lo de 17 gremios. Es que está toda la industria aquí, la de la seguridad. Imagínense que una persona que tiene una empresa de seguridad que tiene 500.000 vigilantes, que además es la que más emplea mujeres, este caso es particular, ellos tienen que pagar el salario en 30 días, los uniformes y la dotación, pero el grande le paga en 7 meses, pagando ellos salarios a 30 días, prestaciones, CAD de compensación, salud, y esperando, o sea, viven en la quiebra. Los transportadores que nos están apoyando, el gremio más grande, dicen, yo soy transportador, gasolina, aceite, todo, tengo que pagar de inmediato, llantas, y me toca esperarme 7 meses, pero ellos sí recaudan, yo voy, entrego y ahí mismo están vendiendo. Y así, el del cuero y el calzado y la manufactura, ellos están aquí. ASICAM, dicen, Dios mío, yo soy pequeño, yo vendo correas, cinturones, zapatos y me toca esperarme 7 meses y somos pequeños marroquineros, pequeños que además estamos tratando de salir de la informalidad. El gremio de actores, por ejemplo, y el de productores de televisión, esos sí que están fregados porque hay una cadena gigante. El que los contrata a ellos le cobra a esa gran empresa, que le pagan 180 días, y esa gran empresa no tiene de otra, porque no tiene cómo, también a ellos. Esos sí están más de para atrás. En general, todos los gremios que ustedes imaginen, incluyendo a Copi. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo de estar conectados. Doctor Toro, muchas gracias por estar acá. Un placer tenerlo por estos lados. Muchas gracias a ustedes y espero que esto salga adelante. Si no, lo va a presentar cuantas veces sea necesario. Ok, muchísimas gracias. Seguimos conectados. Muchas gracias por haber permanecido al aire.